quizá algunas cosas pues no deban ser tomadas tan al pie de la letra como yo las cuento. Bueno, sobre cuestiones legales yo he puesto ahí una balanza que es una balanza un poco hispana, o más bien ibérica, para reseñar un poco el cutrerío legal en el que nos vemos incluidos. Hay tantas leyes que nadie está seguro de no ser colgado. Frase atribuida a Napoleón, que viene a decir que todos en alguna manera, en algún momento, seguro que hemos cometido una ilegalidad con respecto a esto de los datos sensibles. La cosa, desde mi punto de vista, está tan poco clara que cuando Paco me pidió que organizara esto un poco, le dije, sí, hombre, sí, no hay problema, si no me lleva tiempo, si no hay nada. Y en las dos cosas me equivoqué. En que no me iba a llevar tiempo me ha llevado más de lo que yo había echado cuentas, y en lo de que no hay nada me equivoqué menos porque hay poco, pero bueno, algo hay. Ya hemos visto un poco la organización de los datos, tal como los ha explicado Isabel. Yo he puesto ahí una cosa un poco para centrar el aspecto al que yo me refiero. Datos sensibles los hay, unos datos que son propios de la entidad biológica, que puede ser el nombre, datos que tienen que ver, por ejemplo, con el nombre o con la descripción, y cuya ocultación o digamos censura sería un aspecto como el de los aeropuertos, en el que nos desnudan delante de un control, de un check-in, y no tenemos muy claro por qué. Es decir, si a las plantas o los nombres de las especies, yo hablo de plantas, perdonad por la desviación esta, le quitamos, ocultamos los nombres, los caracteres que le dan categoría, pues estamos como en el aeropuerto, en pelotas, sin tener muy claro por qué, no siendo a priori terroristas de nada. Otro tipo de datos son los intrínsecos a las entidades biológicas, que a efectos son pues aquellas cosas que tienen una rentabilidad. En principio las moléculas, los principios activos, pero que ya se encarga el mercado y la legislación que hay respecto al registro, pues de arreglarlos o de por lo menos regularlos. Y el tercer grupo son los datos geográficos de la entidad biológica, lo que podemos llamar localidades. Esas localidades, a efectos, es un problema de resolución, tal como yo lo planteé. Ahora veo que hay más complicación, pero bueno, a efectos el problema es resolución con la que ofrecemos los datos, de manera que la planta pueda ser más o menos encontrada y amenazada. La resolución quiere decir que no es lo mismo, como hemos visto antes, intentar encontrar una planta en 1 kilómetro cuadrado sin saber exactamente cuál es su ecología, o teniendo pocas pistas, que encontrarla con una coordenada de metro. Yo soy un poco reticente a eso de que es fácil encontrar, lo que decía David, que es fácil encontrar las plantas en 10 kilómetros cuadrados, en 1 kilómetro cuadrado. Yo he pateado muchos kilómetros cuadrados para encontrar cosas y ha sido muy, muy sufrido. Otras veces es más fácil, pero bueno. Entonces, está en bucle. De esos datos, de lo que tiene que ver con las localidades, de los datos geográficos, las amenazas, también esbozadas antes por Jaime y por el resto de una manera muy esquemática, son lo que tiene que ver con la destrucción del medio, de los hábitats donde viven esas entidades biológicas, cuyos datos tratamos de proteger. Esto achacable directamente a las cuestiones de planes y programas que se desarrollan sobre el territorio. Y la otra amenaza es la que tiene que ver con la recolección, ya sea con la recolección científica, que hay muy pocos casos en los que la recolección científica haya acabado con una especie, sí que los hay en los que ha disminuido en gran medida sus poblaciones, o por lo menos bastante, y la que, digamos, tiene más importancia, sobre todo en zonas tropicales, estos son cotorras, por cierto, y intenté encontrar una cosa de orquídeas parecida, algo así, pero no había, solo encontré cotorras. Y la que hay un trasfondo económico muy importante. De hecho, se dice que el tráfico de especies amenazadas es el segundo, el tercer mayor negocio del mundo, después del tráfico de armas y de drogas. Entonces, hemos pasado de la balanza ya a la romana, que es una cosa todavía más ibérica, para ver un poco la situación en la que estamos. Tenemos dos conjuntos legales que tienen que ver, uno, con el derecho a la información ambiental, un cuerpo legal que procede yo creo, por lo que he leído, procede de la aparición de los procedimientos de evaluación ambiental. Es decir, cuando empezaron a aparecer los procedimientos de evaluación ambiental, había que pedir información,
y esa información se pedía a saco a las administraciones respondían lo que querían o lo que podían, pero no existía una regulación. En un momento dado, eso hay que regularlo, como derecho ciudadano y como derecho, como manera de mantener la información un poco ordenada. La otra parte es la parte legal que tiene que ver con la conservación del medio natural y de la biodiversidad, que al final son las leyes de protección de la naturaleza o del medio natural y los decretos o catálogos de especies amenazadas. Entonces, he puesto dos símbolos para seguir un poco en qué sitio estamos, porque ahora cuando nos metamos en texto legal es muy aburrido, es tremendamente aburrido. En este caso un paquete de legislación y en este caso le he robado la hoja de labor de H. Guardia a los de conservación vegetal. Espero que David Galicia, que es el autor de ese copyright, no se enfade conmigo. Antes de empezar, un poco de estandarización o de dejar un poco claro cómo funcionan las cuestiones legales, también desde un punto de vista, digo que yo no he estudiado en Deusto, no he hecho ICADE ni cosas de esas. Digamos los rangos legales que vamos a encontrar o que manejan ese tipo de información vas desde la directiva, que es una norma europea, que puede ser de obligado cumplimiento o no para los Estados miembros de la Unión, hasta las cuestiones, o sea, los rangos mayores dentro de la legislación, que son, primero la Constitución, claro, la Constitución no dice nada de datos sensibles, la ley, el decreto, el reglamento, que normalmente lo que hace es que da cuerpo a una ley cuando está insuficientemente explicada. Aquí me he metido un decreto de más, bueno, perdonad, el decreto va aquí, y después del decreto la orden. En ese esquema taxonómico, para el que os suene, un poco es el que nos movemos, aunque no en todos los niveles. Luego, dentro de cada uno de estos niveles legales, o niveles taxonómicos de leyes, existe una especie de ordenación interna en la que, solo he puesto el ejemplo de la ley, que es lo que vamos a ver, la ley tiene un tocho de texto delante que cuenta qué es lo que va a hacer, que es el preámbulo, el que es una declaración de intenciones, y luego jerárquicamente dividida en títulos, capítulos, artículos, apartados y puntos. No todas cumplen exactamente este esquema, no todas se ajustan y hay particularidades que tienen que ver pues, con la comunidad autónoma o con el tema que se refieren. Luego, al mismo nivel que el artículo y al final, hay unas cosas que se llaman disposiciones que pueden ser ordinarias, transitorias, si tienen fin, y derogatorias si acaban o finiquitan articulados legales anteriores. Bueno, pues ahí, y ya dentro del derecho a la información ambiental, auspiciado por eso que os decía, por ese auge de las evaluaciones de impacto ambiental y necesidad de dar respuesta a ese conjunto de peticiones sobre datos de diversidad, y a instancias de la Comisión Económica de Europa, de la ONU, quiere decir, allá hay dinero detrás, se firma o se articula una cosa que se llama el Convenio de Aarhus en el año 98. El Convenio de Aarhus lo que define es, dentro del marco internacional, dentro del marco de la ONU, cómo debe ser o cuál deben ser lo que los Estados entiendan que debe ser el sistema para acceder a la información ambiental, a muchos niveles. La Unión Europea dice que para ratificar eso tiene que adaptar su legislación, que no lo puede ratificar de entrada, y entonces para adaptarla da dos directivas, la directiva 4/2003 y la 35/2003, dos directivas consecutivas y prácticamente complementarias. Y entonces, cuando esas directivas están en funcionamiento en el 2003, y esto se ha mareado por Europa, por arriba, por abajo y para todos lados, en 2005 se firma el convenio por la Unión Europea y cada uno de sus estados, es decir, la Unión Europea como entidad jurídica y política y cada uno de sus estados firman el Convenio de Aarhus, y con el compromiso de desarrollar legalmente lo que estaba incluido en estas directivas. Es decir, en el caso español, la Ley 27 de 2006, de acceso a la información pública, que ha comentado antes Nuria. Desde aquí, el referente es la Ley 489, la Ley de Conservación de la Naturaleza, que es la que, digamos, define desde el punto de vista nacional cuáles son los criterios y las formas para la gestión de la biodiversidad. Luego, esta norma está firmada posteriormente a la Ley de Conservación de la Naturaleza y antes de la Ley de Patrimonio, que es una cosa reciente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todas las leyes
de rango regional, o todo el articulado legal de rango regional que se produce a raíz de la transposición de la 489, cuando llega a estar en el 2006 ya está hecho, o prácticamente hecho, de manera que salvo los gallegos, ninguna comunidad autónoma ha recogido este articulado en su legislación regional de conservación de la naturaleza. Léase la Ley 999 de Castilla-La Mancha de conservación de la naturaleza, que pese a ser pionera en ese aspecto, en el aspecto de regular los aspectos de la biodiversidad, no ha recogido en ningún caso esta ley, aunque sí los principios de esa ley los tiene incluidos, pero sin referencia a ella, es decir, de otra manera. Esto es un coñazo tremendo. Si hay alguna duda con respecto a eso, irlo diciendo porque... Bueno, entonces, en esta ley, que sustituye a una un poco anterior y que no debió tener mucho éxito, debió tener tantos fallos que la derogaron para sacar esta, hay una serie de partes. Entonces, rápidamente, porque ya vamos mal de tiempo, estamos al principio, en las cuestiones de definiciones, la información ambiental se considera, entre otras definiciones, el estado de los elementos del medio ambiente, como uno de ellos la diversidad biológica y sus componentes. Y igualmente se considera como información ambiental las medidas incluidas las medidas administrativas que tienen que ver con los factores citados en las letras anteriores A o las destinadas a proteger estos elementos. Es decir, está claro el marco en el que nos vamos a referir a qué es lo que es información ambiental para ver cómo la gestionamos. Entonces, en la cuestión de derechos en materia de medio ambiente, es decir, ¿qué le podemos pedir a la Administración en cuestión de materia de ambiente? Y dice que se podrá ejercer el siguiente derecho. En relación a la información, con el acceso a la información, se podrá pedir toda la que obre en poder de las autoridades públicas, y se tiene derecho a acceder a la información ambiental que obre en poder de las autoridades públicas y a conocer los motivos por los cuales esa información puede no ser satisfecha, es decir, denegada total o parcialmente. Ya nos han dicho que podemos ir, pero que con cierto cuidado, que no lo podemos llevar todo. Entonces, podemos pedir, pero hay excepciones. Esas excepciones, un capítulo entero, que es dentro de la ley, es un epígrafe de amplio concepto, son muchas, pero ahí existe un grupo de razones administrativas, que quiere decir que esa información esté bajo... bueno, que no exista, lo primero, que es decir, no se puede pedir lo que no existe, pero que tenga ciertos derechos, como derechos de autor, o que esa información esté en trámite y no esté completamente elaborada, con lo cual no se puede entregar. Y luego hay una serie de información que puede denegarse si la revelación de esa información afecta a la protección del medio ambiente, que se refiere a la información solicitada, en particular la que se refiere a la localización de las especies amenazadas o la de sus lugares de reproducción. Esto es lo que justifica la capacidad de gestionar datos sensibles. No hay más. Ya está, se ha acabado. Eso es todo lo que tenemos. Si esta ley alguna vez tiene un reglamento, podrá articular de una forma más o menos clara o más o menos precisa en qué condiciones se puede gestionar esa información, pero mientras no haya un reglamento de esa ley, y no creo que de esta ley vaya a salir un reglamento, pues eso es todo lo que hay. Entonces, la ley 489, que es la que está derogada actualmente, que es la otra parte, es la que tiene que ver con la conservación de la naturaleza, no decía, bueno, daba una serie de objetos, y entonces los principios inspiradores de la ley es el mantenimiento de los procesos ecológicos, la preservación de la diversidad genética. Entendemos la diversidad genética como diversidad biológica o biodiversidad, podemos entenderla por ahí, la utilización ordenada de los recursos y la preservación de la variedad de los ecosistemas naturales, porque hablamos de la no revelación o de la gestión de los datos sensibles en cuanto a lo que tiene que ver con unidades taxonómicas, pero quizás sea también importante hablar de los ecosistemas naturales, en tanto en cuanto la Directiva Hábitat, el anexo 1 de la Directiva Hábitat está dirigida a decir qué comunidades o qué ambientes, comunidades vegetales o qué comunidades biológicas están o no protegidas. Es decir, habría que empezar a pensar que esos hábitats de la directiva, esos epígrafes de la directiva,
Si no unidades biológicas, sí deberían considerarse unidades que deberían estar también bajo esa gestión de los datos sensibles. Es decir, decir una turbera, dónde hay una turbera, en un momento dado puede ser lo mismo que decir dónde hay ciertas plantas que pueden estar protegidas y las cuales no debemos acceder a esa información. Y en esta ley, en la 489, lo que tiene que ver con la flora y la fauna silvestres, se dice que se garantizarán las medidas necesarias para garantizar la conservación de las especies en estado silvestre, con especial atención a las autóctonas. Bueno, se da una serie de organización pero aquí no se cuenta absolutamente nada, como veis, de datos sensibles, de restricción del acceso a la información. Esto es una ley, la ley 489. La ley avanza hasta que llega a la pesca y caza y no da ninguna solución para esto. Es decir, según la 489 no hay gestión de esa información. Y en la ley 4207 de Patrimonio Natural y Biodiversidad, que ha salido hace prácticamente nada, que está, digamos, todavía adaptándose, que le ha dado un periodo a las comunidades autónomas para que adapten su normativa a esta ley, que en algunos casos, no tanto en las cuestiones de especies, sino en otros casos hay que hacer una adaptación muy fuerte. En la cuestión de especies, en los catálogos se restringen el número de categorías. Bueno, aquí en el preámbulo se dice que se podrán diseñar las medidas necesarias a adoptar para garantizar la conservación de esa biodiversidad, pero no se dice nada más, porque una vez uno avanza, dice que los objetos, igual que en el otro caso, los principios que inspiran la ley, uno de ellos es la conservación de la biodiversidad, pero no dicen en qué consiste esa conservación. Sobre estos principios generales es una cosa tan amplia como que cabe todo y no cabe nada. Aunque aquí sí que se aplica eso del principio de precaución, sí que se menciona el principio de precaución en cuanto a que las intervenciones que puedan afectar a los espacios naturales y o los espacios silvestres. Aquí tenemos otra vez las unidades ambientales o los hábitats, como queramos llamarles, como unidades que son susceptibles de gestión, además de otros muchos más principios. Entre los deberes de los poderes públicos, que a los que hace mención esta ley, está que las administraciones públicas identificarán y en la medida posible eliminarán o modificarán los incentivos contrarios a la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad. Ahí también podíamos agarrar un poco y decir, bueno, con esto en la mano tenemos capacidad para restringir el acceso a datos, aunque de forma clara no lo dice. Total, que nos metemos ya en el título 1, instrumentos para el conocimiento y planificación, capítulo 1, capítulo 2, título 2, catalogación y conservación, varias páginas, están a disposición del que las quiera, en PDF, y llegamos a la conservación de la biodiversidad, y aquí decimos, jo, aquí, estos señores habrán recogido aquí algo, habrán dicho, bueno, pues, se podrá gestionar la información, tate, no hay nada. Lo único que dice es que las comunidades autónomas y adoptará las medidas necesarias para garantizar la conservación de la biodiversidad que vive en estado silvestre. Es decir, que como no tengo capacidad de gestión de las especies y de yo se lo mando a las comunidades autónomas. Hago pa y se lo mando. Y al final, cuando dice prohibiciones para las especies incluidas en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial, no, perdón, bueno, ahí nada, eso no comento. Cuando dice que esas prohibiciones que se expliquen, que no se pueden ni cortar, ni talar, ni extraer, ni nada, no se puede hacer nada. De hecho, por eso digo que todos somos ilegales, porque todos cuando vamos al campo y arrancamos una planta estamos en una flagrante ilegalidad. Todos, desde mi abuela cuando va a coger flores por la carretera, sale del pueblo, va por la carretera, hasta nosotros cuando vamos con la azada sin pedir permiso. No afecta a cualquier planta, ¿no? A todas. ¿A todas? Son para los listados de cada comunidad autónoma. Sí, pero dice el listado de especies silvestres. En régimen de protección especial. Pero las comunidades autónomas eso lo trasladan, en la mayor parte de los casos, lo trasladan a la totalidad de las flores. Catálogos de protección. No, en Castilla-La Mancha te puedo asegurar que está todo protegido. Un mosquito podríamos debatir. Ven. Yo hablo de plantas, perdonadme otra vez. No, es que la nueva hace ese salto, no son los mismos animales que plantas. La anterior sí que se embadurnaba un poco más con alterar la vegetación. ¿Hasta dónde llega eso? Bueno, pero la nueva, la 42, con los mosquitos sí, con las plantas
Las plantas no. Es que muchas cosas están transferidas a las autonomías. Claro, bueno. Es normal que no estén desarrolladas en una ley. Entonces, bueno, y vuelve a decir que las comunidades autónomas establecerán un sistema de control de capturas, muertes, accidentes y recogida de información. En las disposiciones adicionales, eso que va al final y que uno lo mete por ahí por donde puede, me ha llamado una cosa la atención y habla de las entidades locales que en el ámbito de sus competencias y en el marco establecido en la legislación y por convenios y tal, tienen capacidad de gestión, y hace referencia a la oficina del Mediterráneo de UICN que está en Málaga, que es una oficina al final de datos. Lo que hace es recoger y gestionar datos. Lo digo porque nosotros estamos trabajando con ellos en alguna cosa y curiosamente dice que los locales, dependencias y archivos serán inviolables. Ninguna entrada o registro podrá practicarse en ellos sin autorización del director general o representante por él autorizado, sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución. Es decir, que si delinquen podemos entrar, pero que si la comunidad autónoma quiere entrar ahí, me parece que no puede. No sé qué privilegios tienen estos señores, no sé si alguien sería capaz de explicarlo. Me ha llamado mucho la atención. Bueno, de ahí saltamos a qué es lo que, como se nos ha quitado de en medio, saltamos a lo que está en funcionamiento. Y lo que está en funcionamiento, claro, salvo los gallegos, que van siempre adelantados a todo, tanto Castilla-La Mancha como Aragón, que son los únicos que recogen de forma explícita ese tipo de gestión de información, todos estos proceden de la 489, no proceden de la legislación nueva, ni siquiera de la Ley de Acceso a la Información Ambiental. Y los catalanes, que acaban de desarrollar un decreto sobre la gestión de la flora, que además me lo estaba leyendo aquí porque es que me he acordado a última hora, y que han tenido la oportunidad de incorporar, creo que al final no lo tengo aquí, de incorporar ese tipo de información o ese tipo de medida de gestión en este decreto del manejo del catálogo regional de flora, no lo han hecho. De hecho, en el preámbulo no hay ni una sola mención a la Ley de Acceso a la Información Ambiental, política. Entonces, de esas tres regiones dejamos la singularidad catalana a un lado, y de esas tres regiones tenemos el decreto 4995 de la Diputación General de Aragón. Probablemente podéis hablar vosotros mejor de esto que yo, en el que sí que se dice que el acceso al catálogo de especies amenazadas requerirá la solicitud previa. Esto, insisto, es anterior a la ley de acceso a la información ambiental, lo cual quiere decir que estos señores iban por delante, por lo menos en intenciones, iban por delante de los demás. Y dice que por razones de interés público y en particular para la protección de las especies incluidas en el catálogo podrá denegarse la información solicitada. Claro, esto tiene que ver con las bases de datos que manejáis vosotros como administración. No creo que el IPE esté metido aquí, como tal, aunque esté en Aragón. Es decir, es solo para lo que significa administración como base de datos de administración. Pero bueno, un buen montón de información. Y Castilla-La Mancha, que es la otra que tiene la comunidad que tiene una ley, para mí, desde mi punto de vista, quizá porque hemos colaborado algo en esto, más avanzada en el momento para la cuestión de conservación de la naturaleza, ahora que ese avance ha acabado en una consejería de industria. Sí, ha acabado. Es decir, lo que fue una consejería de medio ambiente, luego fue de ordenación territorial, ahora metidos en industria. Creo que es una dirección general, lo cual da idea de cómo andan las cosas políticamente y económicamente. Bueno, pues en esa ley, en el artículo 79, dice que la consejería podrá denegar mediante resolución motivada, también antes de que hubiera estado disponible la ley de acceso a la información ambiental, mediante resolución motivada el acceso a sus archivos y registros, así como las solicitudes de información que reciba cuando se refieran a material de especies amenazadas, si fuera previsible que su divulgación pudiera poner en peligro la conservación de dichas especies por aumentar el nivel de amenaza a que se ven sometidas. Largo, pero claro, ¿no? Se reservan el derecho a dar información en ciertos casos. ¿Y los gallegos? ¿Qué decir de los gallegos? Yo, como no soy gallego, no puedo leer en gallego. Tú al pasar el apellido no sabes. Bueno, los datos, yo voy a decir en castellano. Si alguien sabe gallego, no se presta a leerlo. Bueno, los datos relevantes sobre las mismas
podrán ser facilitados en la medida que esto no perjudique las condiciones de tranquilidad y la supervivencia de las especies más amenazadas. Y estos señores sí que hacen referencia a la 27 de 2006. Es decir, han traspuesto la legislación nacional a la legislación regional en la medida que se les pedía. Quizá falte algo sobre algo por otro lado, pero por lo menos lo básico está ahí. Tienen capacidad de gestión de su información. Pero, ahora, ¿qué somos nosotros? Nosotros, digo, bases de datos que pertenecemos a colecciones de historia natural y que no estamos sometidos a estas cuestiones administrativas regionales, aunque sí estamos sometidos a la ley 27 de 2006. Todavía no tenemos claro en qué condiciones, pero estamos sometidos. Pues claro, yo no había caído. Convenio de Berna, pues la verdad es que no me lo he leído. No sé si dice algo de restricción del acceso a la información, que el convenio de Berna luego pasa a través de, y el convenio de aves, pasa también a través de las directivas de aves y la directiva Hábitat. No creo que en el convenio haya una restricción explícita a la difusión de información, no la hay. En el convenio de Berna tampoco acceso. Bueno, pero había ficheritos. Bueno, pues entonces estamos en una situación, y me alegro que haya representantes aquí de Aragón, en la que hemos pasado de la defensa de la especie, como este chino, bueno, como este del manga como se llame, que está ahí delante del Cypripedium calceolus, la joya aragonesa, o entre una de las joyas aragonesas. Hemos pasado eso a tener que defender los datos. Sonic os suena. Sonic es un muñeco de Nintendo, de videojuego, un tío hábil, rápido. ¿Y qué es lo que hay detrás? Pues al final lo que tenemos que defender son los datos. Aunque mi postura es que esta defensa de los datos a veces es francamente... Bueno, ya ahí veis. Calvin y Hobbes son quizá los mejores exponentes. Eso es todo. Muchas gracias, Leopoldo.